Levítico 11. Hoy vamos a ver dos capítulos, uno un poco largo, otro bastante breve, pero un poco tenemos que entender cuando estudiamos este libro, es un libro y es la palabra de Dios que Israel está recibiendo a los pies del monte Sinaí. Están ahí parados y están esperando, bueno, ya han recibido toda esta instrucción de parte de Dios y tenemos que pensar un poco cuál era la condición de esta gente. Estuvieron 400 años como esclavos en Egipto, entonces tienen 400 años de bagaje, de trasfondo de todo tipo egipcio, las costumbres, el alimento, la manera de ver la medicina y obviamente la parte, pues la influencia religiosa, pues vieron muchas cosas en esos 400 años. No solamente salen de Egipto, están saliendo de Egipto, sino que van rumbo a una tierra donde está lleno de pueblos paganos y van a estar rodeados de gente y de naciones, de tribus paganas con costumbres en todo sentido, que es la tierra de Canaán donde Dios los va a llevar. Entonces Dios está estableciendo toda esta pues leyes y normas para que ellos puedan como realmente distinguirse de todas las naciones, de toda la gente que existe. Y es importante porque decíamos de que el libro de Levítico, el tema principal es la santidad de Dios y es santidad. Pero a veces como que no entendemos muy bien lo que eso significa y a veces asociamos a santidad con superioridad, pero la santidad en nosotros es algo de vivir apartado más que superioridad. Entonces, no es que somos superiores al resto, pero sí vivimos aparte y Dios nos ha separado y nos ha apartado para vivir de una manera diferente a como vive el resto de la gente. Y eso era verdad para Israel y eso es verdad para nosotros como cristianos en el Nuevo Testamento. Ahora, aquí vamos a ver una serie de dietas y una serie de alimentos, y no es clase de cocina hoy, pero vamos a ver una serie de cosas que Dios les dice que lo que sí pueden comer y lo que no deben de comer. Y es interesante porque si hay algo que quizás mucha gente recuerda o asocia a los judíos o a los israelitas es lo que comen y lo que no comen. Siempre pensamos, bueno, los israelitas no comen puerco y es como que lo primero que pensamos. Entonces para ellos el taco al pastor como que nomás no pega, ¿verdad? Pero, y de hecho en Israel preguntamos, ¿hay algún lugar donde se venda puerco? En ninguna parte en Israel se vende puerco, ahora que fuimos. Todos andaban así, sobre todo los yucatecos con su pokchuk y todo eso que estaban haciendo pucheros. No podían comer eso, porque no hay en ninguna parte. Y es verdad, pero no solamente lo único que no comen, hay otras cosas que Dios en su dieta alimentaria o alimenticia les prohíbe o les dicen no, que se abstengan de ciertos alimentos. Pero estaba leyendo, en el siglo XIV hubo una peste que se llamó la peste bubónica. A lo mejor has oído de eso, es la peste negra también, se le conoció. Y fue una cosa espantosa que ocurrió en el mundo. Y atacó esa enfermedad muy fuerte en Europa. De hecho, las estadísticas dicen de que entre el 35% y el 50% de toda Europa murió bajo la peste bubónica. Imagínate, del 35 al 50% de la población de toda Europa murió. También en Asia y en África murieron entre 40 y 60 millones de personas por esta peste, esta cosa que se propagó. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque durante esa peste bubónica, los israelitas o los judíos fueron de los grupos étnicos que menos murieron. ¿Por qué? Precisamente por lo que vamos a ver hoy. Por lo que comían y por los cuidados que ellos tenían a la hora de comer y de beber agua y de todo eso. Entonces en esa época se dio algo que fue trágico también para ellos, porque al ellos tener bajos índices o no tan altos índices de mortandad como todo el resto, le echaron la culpa a ellos, de que ellos eran los culpables. Y empezaron a perseguir a los judíos y los quemaban vivos. Y los mataban y fue una cosa espantosa. Que hubo una persecución y ahí comenzó el antisemitismo, que es esa fobia y ese odio en contra de todo lo que tiene que ver con Israel,
¿Por qué? Porque pensaron que ellos realmente habían envenenado las aguas, porque realmente a ellos no les estaba afectando como le estaba afectando a los demás, pero la razón fue cómo ellos eran cuidadosos a la hora de comer y a la hora de preparar sus alimentos. Ahora, un bosquejo así como que rápido del capítulo 11 podría ser del verso 1 al 23, es el alimento personal, lo que sí y lo que no se puede. Del verso 24 al 43 es el contacto, la contaminación por contacto, la otra es contaminación por ingerir alimentos. Del 24 al 43 es contacto o contaminación por contacto personal, y finalmente del 44 al 47 es como una conclusión que Dios da acá. Así que vamos a leer del verso 1 al 8 y dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndole: Hablad a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian, así se dice, ¿verdad? Rumian, o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, y los tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña. Perdón, ya me perdí. 5, ¿verdad? Pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero si no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Así es una palabra que se repite a lo largo de todo el capítulo: inmundo, inmundo. Y la idea de inmundo es impuro o ceremonialmente impuro. Al hacer estas cosas, los judíos o los israelitas más bien iban a ser ceremonialmente impuros. Entonces del 1 al 8 vemos los mamíferos que sí se pueden comer y los que no se pueden comer, o sea, el alimento personal para ellos. Y básicamente está dividido en que los que sí se pueden comer son los rumiantes y los que tienen pezuñas hundidas, o sea, pezuña partida. Tienen que tener esas dos características juntas, no una o la otra, sino que las dos juntas. Tienen que rumiar, y la idea de rumiar quiere decir masticar por segunda vez. ¿Han visto las vacas que están rumiando? Están masticando por segunda vez lo que han ingerido. Entonces, los animales que sí podían comer eran los que masticaban, los que están rumiando, y aparte juntamente los que tienen la pezuña partida o como dice ahí, hundida. Entonces, la idea de rumiar es volver a masticar, como que volver a traer para digerir mejor el alimento. Y aparece un conejo. Y por mucho tiempo ahí decían: la Biblia se equivoca porque los conejos no están masticando, no rumian. Pero se descubrió hace poco, un par de décadas, de que el conejo, cuando hace sus necesidades, elimina las heces, se lo vuelve a comer. Y lo rumia, o sea, lo está masticando por segunda vez. Porque se empieza a limpiar, pero empieza a sacar esas bolitas y se las vuelve a ingerir porque ahí tiene alimento. Y lo vuelve a masticar. ¿No sabían eso del conejo? Pues la Biblia lo dijo hace 3000 años atrás. Y la gente decía: no, la Biblia está equivocada porque los conejos no mastican por segunda vez. Sí, pero la vía de escape es otra. Entonces esos animales pues están contaminados, o sea, son sucios, ¿ves? O sea, el alimento. Entonces Dios dice: de eso no van a comer, nada que tenga que ver con eso. Y el cerdo, nuestro amigo el cerdo, que es tan querido acá, allá no pueden comer puerco. Y es interesante, pues la triquinosis es una enfermedad que está presente en los cerdos. Y es algo, imagínate, hoy en día hay casos de triquinosis, donde tenemos un montón la ciencia ha aumentado un chorro y los controles y todo es más riguroso. Imagínate en ese momento, donde realmente no puedes saber si ese puerco está o no contaminado. Y te estás comiendo tu buen tacos al pastor, pero con gusanos, que es la triquinosis. Entonces, finalmente, no al puerco, no a estas cosas, y Dios quiere que se abstengan de estos ciertos alimentos. Verso 9 al 12, vamos a ir bien rápido. Dice: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Ahora vienen lo que son los peces. Aquí van a haber varios decepcionados. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. 10. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así todo lo que se mueve como
de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación. ¿Cuál es el criterio para comer? Bueno, para Israel, después voy a explicar si esto es válido para nosotros, pero para Israel en este tiempo tienen aletas y ¿qué? Tienen escamas, de mar y río. Si cumple con esas dos cosas juntas, no separadas, juntas, sí lo pueden comer. Entonces, un montón de cosas no pueden comer. Si te gustan los mariscos, lo siento. No podían comer mariscos, los camarones, el cangrejo, todas esas cosas no las pueden comer. No las pueden comer. Y realmente estaba investigando así como nutricionalmente. Esas cosas tienen un chorro de colesterol. Muchos, son bien ricas. A mí me encanta el camarón. No soy de mariscos, pero el camarón sí me gusta. Y el camarón es una de las cosas que tiene más colesterol. Más colesterol. Entonces ellos no pueden comer nada que no tenga aletas y escamas. Todos los mariscos fuera, a un lado. Langostas, etc. Sigamos, 13 al 19. Dice, y de las aves, dice, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, parece nombre de superhéroe eso. El azor, el gallinazo, el milano, según su especie. Todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Nada de eso se puede comer. Y muchas de estas aves tienen mucho que ver con también el alimento que estas aves comen. Un concepto que hasta el día de hoy, a lo mejor si tienes amigos judíos o lo has oído por ahí, es la comida kosher. ¿Han oído hablar de eso? Bueno, la palabra kosher quiere decir apto. Entonces es una comida que está apta para que un judío la pueda consumir. Pero para que esté apto, para que un judío pueda consumir esa comida, hacen toda una investigación de cómo llegó esa comida a su plato. Entonces, incluso los rabinos certifican que ese animal está realmente apto, kosher, para que un judío lo pueda comer. Entonces ellos investigan todo, cómo llegó ese animal o esa presa o lo que vas a comer a tu plato, de dónde vino, de qué matadero viene, ese animal, cómo fue alimentado. O sea, se van para realmente decir, ok, esto está apto, esto está kosher para que un judío lo pueda comer. Entonces aquí hay muchas cosas que tú dices, el animal que tiene de malo, pues a veces es la alimentación que tiene. Es sucio, realmente no es beneficioso. Y no es que esos animales Dios los odie, pero son creación de Dios, pero otra cosa es comerlos, ¿ves? Es alimentarse de eso y Dios le dice a Israel, tú te vas a abstener de no comer esas cosas. Y hay otras cosas, otras aves que sí va a poder comer, que se van a nombrar más adelante, las vamos a ver más adelante. Entonces aquí Dios va dando los criterios para elegir, para realmente hacer un menú, tu plato saludable, para un israelita en esa época. Verso 20 al 23. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el árgol según su especie y el agab según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Ay. Entonces, ¿cuál es el criterio para elegir? Uno es que finalmente debe de no ser alado y no tener 4 patas. O sea, el que tiene alas y tiene 4 patas, ese no se puede comer. El que sí se puede comer es el alado 4 patas, pero que tiene piernas. Y aquí Dios dice cuál. Son las langostas, los saltamontes. De hecho, la palabra árgol es grillo. Y el bichito ese aga es el saltamonte. Entonces es una familia. Puedes comer langosta, langostín, grillo y saltamonte. Eso sí se puede comer. Sí lo pueden comer. Hay una parte aquí en Oaxaca que se comen los chapulines, ¿no? ¿Algo así se llaman? Sí. Una vez probé uno y fue debut y despedida. Pero ya lo probé.
Entonces esas cosas sí la podían consumir, porque finalmente se daban otro tipo, esos insectos, o pues comen otro tipo de situaciones o cosas que realmente no son de dudosa procedencia su alimentación. Verso 24 al 28. Dice, y por estas cosas seréis inmundos. Ahora empieza realmente con el asunto de la contaminación o la impureza por contacto. Y por estas cosas seréis inmundos o impuros, esa es la idea. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevara algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia tendréis por inmundo, y cualquiera que lo tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendréis por inmundo. Entonces aquí viene este contacto, ya no es el ingerir alimento, sino es tocar. Y tocar cadáveres de estos animales o de estas cosas. No podían tocar cadáveres de un animal. No están diciendo que no puedas tocar el animal, sino no puedes tocar el cadáver del animal, o sea, el animal muerto que tuviera pezuña. ¿Cuál era el animal que sí podían finalmente matar para comer? El que tenía la pezuña hundida, pero el que simplemente tiene la pezuña no podían tocarlos estando muerto. Tampoco podían tocar ningún cadáver de animal de cuatro patas o cuatro garras. Eso los hacía, y toda la idea esta de ser impuro es ceremonialmente impuro. No podían ir al santuario y adorar a Dios. Y voy a explicar cómo se relaciona esto después con nosotros, pero para que vayan entendiendo la idea. O sea, Israel, hay ciertas cosas que puede comer y no puede comer. Hay ciertas cosas que al tocar o al estar cerca van a estar impuros. ¿Y por qué? Porque finalmente algo importante, mira, Dios los llamó y toda esta idea y este énfasis de parte de Dios de que Dios es un Dios santo, Dios los llamó a ellos para vivir de acuerdo a otro estándar, no de acuerdo al estándar que había en ese tiempo. Entonces, no es que haciendo esto ellos van a ser mejores, pero haciendo esto van a tener una identidad, van a estar apartados, van a realmente entender de que esta gente es diferente a todo el resto de las naciones y de las tribus que vivía en esa época, en ese tiempo. Entonces, finalmente una nación, una cultura se distingue por sus costumbres, por lo que come, por lo que hace, y finalmente aquí Israel está agarrando una identidad que se la está dando Dios a través de ciertas cosas que está haciendo y que debe de abstenerse. Entonces no pueden tocar, no pueden entrar en contacto con cadáveres, sino van a ser ceremonialmente impuros. Versos 29 al 38. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, será cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre la cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundo los tendréis. Con toda la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Entonces aquí vemos este contacto pues con cadáveres.
donde realmente son diferentes animales y diferentes cosas muertas. Imagínate, ¿tú comerías o tomarías un vaso de agua tranquilo si de repente descubres que en el vaso que estás tomando encontraron un ratón muerto? No, ¿verdad? Entonces decimos, ¿de qué está hablando Dios? O sea, esto es sentido común. O sea, realmente Dios los está protegiendo. Quiere cuidarlos, ¿ves? Quiere que sean cuidadosos de un montón de cosas. De cadáveres, de esas cosas que pueden contaminar y pueden realmente causar bastante daño. Y ahora vamos entendiendo cómo es que los judíos pudieron sobrevivir tanto la peste bubónica. Porque no tomaban agua de donde tomaban todos, ¿ves? Eran cuidadosos. ¿De dónde viene esa agua? ¿Es agua estancada? O sea, ellos investigan absolutamente todo, porque eso es parte de su cultura, es parte de lo que Dios les pidió, de lo que Dios les dijo. Y al hacer eso, ellos se protegen y realmente pueden, como nación, pudieron ser preservados. Ahora, ¿por qué es tan importante Israel? ¿Por qué tiene que seguir existiendo? Por la sencilla razón de que Jesús va a venir de ahí, iba a venir de ahí. ¿Ves? Y a lo largo de la historia siempre el pueblo de Israel fue atacado y fue tratado de destruir y que desapareciera, y hasta el día de hoy. En el Antiguo Testamento es desaparecer porque finalmente el Mesías no puede venir si no hay el pueblo, ¿ves? El pueblo que Él escogió. Entonces todo esto tiene relación con Cristo, porque ¿se acuerdan la promesa que Dios le hizo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque a través de Abraham iba a venir la nación de Israel, y a través de Israel va a venir el Salvador del mundo, va a venir a rescatar a la humanidad de sus pecados. Después, ahora, ¿por qué después de Cristo, por qué Israel ha sido perseguido? Porque finalmente Satanás también quiere destruirlos, para que cuando venga Cristo, ¿qué trono va a reclamar? Él es el heredero del trono de David. Y para que Él pueda asumir ese trono tiene que existir la nación de Israel. Entonces, tanto antes como ahora, siempre el objetivo ha sido destruir a los judíos, ¿ves? Pero en esta cosa alimenticia y de preservar y de ser cuidadosos, pues Dios fue muy sabio. Y no es simplemente que el deseo de Dios y el principal objetivo de Dios sea que un cuerpo saludable. Ese es un producto, una consecuencia de... La razón por la cual Dios les da estas cosas a ellos es lo que les dije hace un rato. Dios quiere que ellos tengan una identidad, que ellos sean diferentes al resto. Y esa diferencia, esa característica, obviamente tiene beneficios. Y Dios es sabio, ve todas las cosas. Antes de que hubiera tecnología, antes de que hubiera todo, que pudiesen observar por microscopio las bacterias y todo lo que esto pudiese producir, Dios lo sabía y se los dio a ellos. Imagínate comer, o sea, hace un tiempo, el año pasado había un lugar, que no voy a decir cuál es, pero nos gustaba mucho ir a comer, y hacía tiempo que no íbamos, y fuimos con mi suegro. Entonces estábamos entrando, o íbamos a entrar, y de repente sale uno de los meseros y dice, no puede entrar porque está cerrado, y había gente comiendo adentro. Entonces dice, lo que pasa es que tuvimos que cerrar la cocina. Ok, nos fuimos, y cuando íbamos pasando por el carro, iba saliendo una persona de control de plagas. Entonces, ¿de qué te indica? ¿Qué crees que encontraron en la cocina? Seguramente algo, ¿no? Algo que no quieres ver en tu plato. Y ya nunca, no voy a decir cuál es. Entonces ya nunca más fuimos ahí, porque realmente dices, o sea, imagínate todo lo que tienen esas cosas, o un ratón o lo que sea, para contaminar y te da una enfermedad. Eso es una consecuencia, un resultado, no es lo principal de parte de Dios, pero es un beneficio que ellos tuvieron. Verso 39 dice, y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche, o sea, ceremonialmente impuro. Esa es la idea de inmundo. Y el que comiere el cuerpo muerto, dice, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Entonces aquí con cualquier cadáver, con cualquier animal, finalmente no puede tocarlo, porque finalmente puedes tener ahí tu animal que sí puedes tener, pero se muere, pues no puedes tocarlo, ¿ves? Porque quedas ceremonialmente impuro. O sea, no puedes ir a
adorar, no puedes ir al santuario, ellos no podían, tenían que cumplir con un procedimiento para poder hacerlo. 41 al 43, es el último grupo, dice, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá, todo lo que anda sobre el pecho, o sea, serpientes y eso, todo tipo de cosas, pues no. Y todo lo que anda sobre 4 o más patas, todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominable vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundo por ellos. Entonces el criterio es, no hay reptiles, así de simple. Ni serpientes, ni nada de eso no se pueden tocar, no se pueden comer. Como que vuelve al asunto de la comida. Ahora, ¿cuál es la conclusión? ¿Por qué Dios hace todo esto? 44 al 47. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces, ¿cuál es la importancia de la santidad? De hecho, la palabra santidad aparece 5 veces en estos 2 o 3 versículos. Ese es el énfasis, es santidad, es la santidad de Dios. ¿Por qué es importante la santidad? Porque Dios es santo, esa es la primera razón. ¿Por qué es importante la santidad para nosotros? ¿O por qué era importante la santidad para ellos? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Es un asunto de identidad y eso es algo importante, es la identidad. Y nuestra identidad está determinada por quién es nuestro Padre, ¿ves? Tu identidad, mi identidad, está determinada por quién es nuestro Padre. Y nuestra identidad como cristianos está determinada por nuestro Dios, por quién es Él. ¿Ves? Nosotros no hacemos a nuestro Dios, sino que nuestro Dios nos hace a nosotros. Nosotros tenemos sus rasgos, así como un hijo tiene los rasgos de su padre. O sea, los rasgos de un hijo están fuertemente influenciados por sus padres y por su padre. También nosotros, nuestra identidad, tus rasgos, mis rasgos, están fuertemente influenciados por quién es nuestro Padre Celestial. Entonces, no es que si hacemos esto vamos a ser hijos de Dios, sino porque ya somos hijos de Dios, vamos a vivir de una manera determinada. No es como que, a ver, si hago esto voy a hacer méritos y Dios me va a adoptar como su hijo. No es así, porque la adopción y la salvación no tienen nada que ver con lo que tú y yo podemos hacer, sino que tiene que ver exclusivamente por la elección de Dios, por la obra de Cristo y por tu confianza en su obra a través de la fe, por medio de la gracia. Entonces, los rasgos que nuestro Padre Celestial va a forjar en nosotros es simplemente porque somos sus hijos. Porque un hijo se parece a su papá, ¿ves? Se parece. No tiene que esforzarse mucho. Entonces, es un asunto de paternidad. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Jesús le dijo ahí en Mateo 5:48, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Uy, se la puso bien complicada, ¿ves? O sea, ser perfecto, ¿cuál es el estándar? Es la perfección, Dios es santo, es perfecto, es absolutamente perfecto Dios. Y Jesús le dice, ustedes deben de ser como su Padre es. No dice Jesús, y tampoco dice aquí en Levítico, que si nosotros hacemos esto, Dios va a ser nuestro Dios. O si nosotros hacemos esto, nuestro Padre va a ser Dios. Dice, porque ya lo es, porque nuestro Padre que está en los cielos es así, nosotros ahora, tú y yo, podemos y somos de una manera. Entonces lo que tú eres, lo que yo llegue a hacer, va a estar determinado y influenciado ¿por quién? Por Cristo, por Dios en tu vida. O sea, tú ves a Matías y es mi hijo, ¿ves? Y lo puedes identificar. Y es hijo de Lili, ¿ves? Tiene cosas de ambos. ¿Y por qué? Porque pues él salió de nuestra unión. Es un producto, es un resultado de nuestro amor.
Y tú y yo como hijos de Dios somos un resultado de haber nacido de nuevo, de haber sido engendrados por el Espíritu Santo, renacidos. Y tu manera de ser, tu manera de vivir debe de reflejar y va a reflejar de quién somos hijos. Entonces, no es que si yo hago esto, Dios me va a amar más, si hago esto, yo voy a ser hijo de Dios, sino porque ya lo soy, porque tú ya lo eres, puedes vivir de una manera diferente a lo que vive el resto de la gente. Entonces, eso es al lado. Justo ahora. Entonces, número 1, porque Dios es santo. Número 2, porque ya no viven en Egipto. Fíjate el verso 45, ¿qué dice? Verso 45 dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Dice que yo los hago subir de la tierra de Egipto. Esa es la segunda razón por la cual Israel debe de vivir en santidad. Porque ya no viven en Egipto. Israel ya no vive en Egipto. Ya Dios los sacó de ahí. Ya no viven en Egipto y tampoco ya no viven para Egipto. Y tú y yo hemos sido salvados de este mundo. Hemos sido salvados de lo que viene después del juicio de Dios. Pero Dios nos salvó y ahora nos santificó y nos apartó y nos está transformando para ya no vivir por el estándar de este mundo. ¿Ves? Este mundo es nuestro Egipto, de donde Dios nos sacó, de donde Jesús te sacó. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ya no pertenecemos a este mundo, ya no perteneces a este sistema. Aunque vivimos acá, la oración de Jesús fue: no nos saques, pero guárdanos del mundo, ¿ves? Guárdanos, protégenos. Entonces, ni tú, ni yo, ni ningún cristiano tiene por qué ya vivir bajo los estándares de moral o de espiritualidad y de la definición de bien o mal como vive este mundo, este sistema. ¿Por qué? Porque es importante que lo entiendas, ¿ves? Ha sido salvado por un increíble Salvador, pero ha sido llamado a vivir una vida que honra a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y la santidad es importante en tu vida y en la mía. No porque nos hace acreedor del favor de Dios, pero porque somos hijos de Él. Entonces, a veces hoy en día realmente es un poco deprimente el estado como de santidad de los cristianos, de nosotros, y yo incluido. Porque tenemos toda esta idea de que sí, Dios me perdonó, y a veces asociamos del perdón y la gracia de que yo puedo seguir viviendo como quiero. Y puedo seguir haciendo lo que hacía antes. Y si piensas así, no has entendido lo absoluto lo que es la gracia de Dios. Pues la gracia de Dios no solamente te salva, te transforma y te cambia. Para que ya no vivas para ti, sino que vivas para aquel que murió y resucitó por ti. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:15. Entonces, como ellos, tal cual ellos vivieron y ya no viven en Egipto, nosotros tampoco vivimos en este mundo bajo el sistema de este mundo. Vivimos con otro estándar, con otro nivel. No estamos diciendo que somos superiores, sino que estamos apartados para Dios, para que vivas para Él, con otro estándar. Mira, vamos a Efesios 2. Efesios capítulo 2, verso 1 al 4. Efesios 2. Dice del 1 al 4: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, veces pasado, en los deseos de la carne, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ves? Antes vivíamos de una manera, de lo que pensábamos, de lo que queríamos, de acuerdo al estándar de este mundo. Ese era nuestro Egipto. Pero Dios nos salvó y nos sacó de ahí, y ya no vivimos para ese estándar, ni tampoco vivimos determinados por lo que el mundo nos quiere hacer creer.
Ya no vives para este mundo. Primero, Dios es santo, pero segundo, ya no vives para esto, no vives para este estándar. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta ley? Volviendo ahí a Levítico. Al final dice, verso 47, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. ¿Ves? Dios es tan detallista que incluso les dice, esto sí pueden comer, esto no es bueno que coman. Y es para que ellos puedan discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es bueno, lo que es limpio y lo que no es limpio. O sea, Dios quiere que ellos puedan tener discernimiento. Y tú y yo también, Dios nos ha dado su palabra para tener discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. No podemos vivir diciéndole sí a todo, ¿ves? Necesitamos discernir, ¿ves? ¿Cómo vamos a entender, cómo vamos a poder juzgar lo que sí es y lo que no es? ¿Ves? Dios nos ha dejado su palabra. Entonces, si Dios es tan cuidadoso o tan detallista como para preocuparse de lo que su gente come o se pone en la mesa, ¿qué tan más interesado está con lo que entra en tu corazón y en tu mente? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué lees? ¿Qué libros lees? ¿Qué películas ves? ¿Qué música escuchas? Y no es que seamos legalistas, pero todo eso entra a nuestro corazón. ¿Ves? Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que sale. ¿Ves? No son los alimentos que ingerimos, porque lo estaban acusando de que no se lavaban las manos, sino lo que sale del hombre y lo que entra en nosotros. ¿Ves? Todo lo demás, toda la comida se va a la letrina, dice Jesús. Se va al baño, lo botamos. Pero realmente lo que contamina es las otras cosas, lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos. Y a través de esas cosas, nuestra mente es forjada por filosofías, por maneras de pensar que este mundo pues propaga, ¿ves? Es propaganda. Entonces, tu manera de pensar, ¿por qué está determinada? Si Dios incluso ve un detalle como qué comen ellos, ¿será que no le importe lo que comes como en tu corazón, la comida que le metes a tu corazón, a tu mente? Es importante para Dios. Es cuidadoso. Él quiere que tengamos cuidado, que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, Levítico 12 es otro tipo de impureza. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Dice, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. El tema de la maternidad, Dios también lo establece de esta situación en la mujer en la época de Israel. Y a lo mejor tú puedes decir, hoy como que la maternidad se ve mal, como que da la sensación de que es algo malo, pero no. La maternidad es algo que Dios instauró. Y los hijos, dice el Salmo 127, creo que son herencia del Señor, son herencia de Jehová. Es algo que Él nos da, entonces no es algo perverso, no es algo pecaminoso tener hijos. De hecho, en Génesis 1, la instrucción que Dios le da a Adán y Eva es que se fructifiquen y se reproduzcan. La reproducción vino después de la caída, pero antes de la caída el plan de Dios también era que se multiplicaran, ¿ves? Nunca pudimos conocer cómo sería eso, pero finalmente la multiplicación vino después de la caída, después del pecado. Pero la maternidad y el concebir es un regalo de Dios. Entonces no es que Dios está hablando mal o está atacando la maternidad o el que una mujer sea mamá, pero hay ciertas cosas que quizás son difíciles de comprender, ¿ves? No vamos quizás a comprender todo, pero aquí hay una condición de esta mujer que acaba de dar a luz, que es una condición postparto, pos haber nacido. Entonces, si esta mujer daba a luz un niño, un varón, tenía 7 días, dice, donde ella permanecía como que impura, o sea, como ceremonialmente impura. Al 8º día tenía que ir y circuncidar a su hijo. ¿A qué nos lleva eso? A la señal del pacto que Dios hizo ¿con quién? Con Abraham. Que no era el pacto, sino que era la señal del pacto. ¿Se acuerdan que Abraham creyó
Y su fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. No es la circuncisión le fue contada por justicia, sino que es su fe. Y esa fe y ese pacto se selló con una señal, que era la circuncisión al 8º día. Entonces otra vez, y aquí ya Dios lo instaura en la ley, que eso se tiene que hacer. Y finalmente era una señal de que la carne tiene que ser cortada y la carne tiene que ser quitada de nosotros. Pablo habla después de eso en Romanos, lo puedes leer en el libro Romanos, ese asunto. Pero entonces después al 8º día pasan 33 días donde ella ceremonialmente está impura y no puede ir al santuario. Eso pasa, tú lo sumas y son 40 días, lo que conocemos como la cuarentena. A veces Vianney hablaba con ella hace poco, ¿no? Que andaban con eso de la cuarentena con su bebé, de no tener contacto. Finalmente es sentido común también, como que hace sentido, ¿ves? Vas a cuidar a la mamá. En ese tiempo no hay la higiene que hay ahora, ¿ves? O sea, ahí nacían y ahí en el desierto. Entonces, están cuidando todas las cosas. Finalmente, más adelante vamos a ver de que tiene que ver mucho con los flujos de sangre, los fluidos que salen cuando nace un bebé, porque puede ocurrir contaminación, la gente se puede enfermar. Entonces, esta mujer que da a luz un varón, pasa 40 días donde no tiene mucho contacto con nada. Si es una niña, se duplica, dobletea. En vez de 7 son 14. Y en vez de 33 son 66 días, lo que hace en total de 80 días, donde el postnatal, ¿se dice? Postnatal, de 80 días, donde esta mujer está básicamente separada y está ahí. No sabemos por qué realmente son más para la mujer. No, la Biblia no nos dice por qué, entonces no podemos decir algo que la Biblia no nos dice por qué. Cuando estemos en el cielo vamos a saber, pero ahorita no. ¿Y sabes qué? El parto y toda esta cosa de sangre y fluidos, eso ocurre en la humanidad como una consecuencia del pecado. Ese fue el castigo para Eva. El castigo para el hombre fue que su trabajo iba a ser forzoso y todo el rollo, tú lo lees ahí en Génesis, la responsabilidad y el castigo para el hombre, pero el castigo para la mujer era que el parto iba a ser doloroso. Iba a ser una cosa como lo que está graficando aquí. Entonces, este parto y esta impureza está vinculada, yo creo, al pecado del hombre, a recordarnos de dónde venimos, de dónde caímos y que finalmente cada bebé que está naciendo es un pecador también. ¿Ves ese cuento de que los niños son buenos? A un niño tú le enseñas a hacer lo bueno, no a hacer lo malo, solo traemos de nuestra naturaleza. Y trabajas con tus hijos enseñándoles buenos modales, no hacer lo malo, porque eso lo hace solito. Entonces, somos pecadores, ¿ves? Por eso hacemos lo que hacemos. No es lo que hacemos lo que nos transforma en pecadores, sino es porque somos pecadores, hacemos lo que hacemos. Entonces, es como este parto sangriento con fluidos, también es dolor y es recordar la consecuencia de nuestro pecado, de dónde vinimos. Versos 6 al 8. Dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces, imagínate, en ese tiempo no hay farmacias, no hay accesorios para higiene como la tenemos ahora. Entonces, básicamente la mamá está bastante apartada del resto porque pues se cuida a ella y se cuida el resto, porque no sabemos, no hay análisis de sangre, no hay nada de eso. Entonces Dios va a ser cuidadoso, va a cuidar a toda la nación y a toda la gente de que no se propaguen ningún tipo de enfermedad, ni para el bebé, ni para la mamá, ni para el resto de la gente. ¿Y qué es lo que termina haciendo? Ya que es ceremonialmente apta, puede ir al santuario, pero va a sacrificar un animal.
Y no estás sacrificando al animal porque tener hijos sea un pecado, sino que estás sacrificando un animal porque para acercarse a Dios alguien tiene que morir. ¿Ok? Es para tener comunión con Dios. No porque el ser mamá sea pecaminoso o tener un hijo sea malo, sino porque si quieres venir con Dios, alguien tiene que pagar ese precio. Un animal va a morir. ¿Y se acuerdan cuando Jesús nació, que hizo José y María? Hicieron esto. Pero como no tenían para el cordero de 1 año, ¿qué sacrificaron? Lo que dice acá, 2 palominos, 2 pajaritos. Eso te habla de que Jesús vino a un mundo, a una familia con bastantes necesidades. Vino una familia humilde, no vino a una familia rica. Y a veces como papás como que nos culpamos de no darles mayores posibilidades a nuestros hijos. José y María no se lo dieron a Jesús, pero le dieron lo que podían, que era todo el legado espiritual. Lo llevaron al templo, lo llevaban a la sinagoga. Cada sábado iba a la iglesia, ¿ves? Iba a la sinagoga. Eso a veces, este último tiempo, ya no ha sido tan... Dios está cambiando mi manera de pensar. A veces atacamos mucho a los religiosos, ¿ves? Y decimos, los religiosos son acá y acá y lo otro. Jesús practicaba la religión judía, ¿ves? Y no estamos diciendo que nosotros vamos a caer en religiosidad. Pero Jesús iba a la sinagoga como era la tradición. Su papá lo llevaban cada sábado. Y cumplió todas las cosas que un religioso judío hacía. Porque cumplió la ley, ¿ves? La cumplió a la perfección. Y ahí te das cuenta de que, mira, a lo mejor no le puedes dar lo que tú quieres a tu hijo. Siempre queremos darle lo mejor. Pero lo más grande, el mejor legado que le puedes dar a un hijo es el legado espiritual. Es el temor a Dios, honrar al Señor por sobre todas las cosas. Si este juguete o llevarlo a tal lugar, eso no es lo más importante, sino que realmente es el temor al Señor, el hablar de Cristo. Ahora, ¿cuál es la aplicación respecto a la comida? ¿Podemos comer todo o tenemos que seguir esta dieta alimenticia nosotros también? Vamos a 1 Timoteo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Verso 1 al 4 creo que es. Del 1 al 5. Primera Timoteo 4, 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dice que podemos comer de todo. Esa es la idea. Nosotros no somos ni judíos, ni tú lo eres. Supongo, ¿no? A lo mejor hay un judío por aquí, no lo sabía. Pero nosotros no somos judíos, sino no tenemos que cumplir esa ley. Esa es su identidad, es la identidad que Dios forjó en ellos. Pero nosotros bajo el nuevo pacto. Y ¿sabes qué? Lo llevaron a un nivel de, yo no como esto soy superior. Cuando no era superioridad, era apartado, es identidad. Entonces, pero nosotros, nuestra identidad no depende de lo que comemos o lo que no comemos. Podemos comer todo, dice, porque con acción de gracias, y si oramos y agradecemos, pues eso está perfecto. En Marcos, vamos a Marcos 7, el Evangelio de Marcos. Ahí Jesús habla algo relacionado con esto. Marcos capítulo 7, verso 18 al 20. Porque ¿sabes por qué digo esto? Porque ahorita hay toda una tendencia, un movimiento de que quizás no sabes si tienes un antepasado judío. Entonces es como que te quieren llevar a todo este rollo de que tienes que practicar las cosas porque probablemente seas judío y te ponen cargas. Y yo conozco gente y digo, ¿a poco te vas a circuncidar? No, eso no. Pero, ¿y por qué? Porque empiezan como que a volverse sofisticados
y quieren convencer a los cristianos de que esas cosas son necesarias. Cuando Pablo en Gálatas dice que no. Si eres judío, pues lo puedes hacer, no hay ningún problema, pero si no lo eres, no tienes por qué hacer esas cosas. Estamos bajo un nuevo pacto. Jesús cumplió la ley por nosotros. No es que la ley esté mala, pero cumplió su propósito. Ahora, respecto a los alimentos, fíjate lo que dice Jesús ahí en Marcos 7, 18 al 20. Dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? O sea, le estaban diciendo, no te lavas las manos, entonces todo lo que comes te va a contaminar. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, o sea, se va por el baño. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Ves? ¿De dónde sale? Del corazón. Y es lo que entra al corazón lo más peligroso. Entonces, ¿a qué le estamos dando lugar en nuestro corazón o en nuestros pensamientos? De eso debemos de preocuparnos, más de lo que comemos o no comemos. Hay cosas que de plano, ayer estaba escuchando una predicación del pastor Chuck, dice, a veces hay alimentos que de plano no hay que ni darle gracias a Dios por lo malo que estamos comiendo. Porque estamos comiendo algo que nos va a hacer horrible. Y estamos diciendo gracias a Dios por esto que me va a causar daño. Decía algo, era un poco chistoso, pero un poco en serio. Entonces, ok, estamos ahora en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo decidimos? Y aquí hay 4 principios que quiero que tengas claro para todo tipo de situación que van a aparecer ahí en la pantalla. Número 1. A ver si aparece, Mike. Ahí está. Hay 4 preguntas que te tienes que hacer. La número 1 es esa. Al participar en esto, ¿Dios será glorificado? Al participar en esto, ¿Dios va a ser glorificado? O al hacer esto, o al comer esto, o al ir a este lugar, ¿Dios va a ser glorificado o no? 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces tu vida, mi vida, ahora puede y estar enfocada en glorificar a Dios. Entonces tienes que preguntarte, ok, ¿esto qué voy a hacer? ¿Esto qué voy a comer? ¿A dónde voy a ir? ¿Realmente Dios es glorificado? ¿Sí o no? Entonces ya no tienes que andar con tu listita larga de todos los alimentos y las cosas que no puedes hacer. Con estas 4 cosas te van a ayudar para todas tus decisiones en tu vida. Jesús lo hizo más simple. Gracias por Jesús. Entonces, al participar en esto, ¿Dios es glorificado o no? 1 Corintios 6:20. La segunda cita está en la segunda lámina. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces tú puedes decir, voy a hacer esto y Dios va a ser glorificado. ¿Puedes decir eso con lo que estás haciendo? Me voy a ir al antro y Dios va a ser glorificado ahí. ¿Realmente? Tienes que pensar. Entonces, Dios va a ser honrado, va a ser elogiado, va a ser glorificado o alabado haciendo lo que estoy haciendo. Ese es un criterio para tomar una decisión. Porque sabes que la Biblia no te va a decir si la ropa que tienes que elegir es color azul o verde. Pero nos da principios para tomar todo tipo de decisiones. Número 2. ¿Es conveniente para mí participar en esto? Punto número 2. Ahí está. ¿Es conveniente para mí participar en esto? 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. O sea, eso que vas a hacer o que quieres hacer o estás haciendo, ¿realmente es conveniente para ti que lo sigas haciendo o que te vayas a involucrar en eso? ¿Es realmente lo mejor, es realmente lo más útil para tu vida? Tienes que hacerte esas preguntas. ¿Es bueno? ¿Va a ser provechoso en tu caminar con Jesús el que hagas eso? ¿Es conveniente realmente para tu fe? ¿Va a hacer que tu fe sea más fuerte o que tu fe se debilite? Tienes que pensar en eso, número 2. La número 3. Haciendo esto, ¿puedo terminar siendo dominado?
haciendo eso que quieres hacer, comiendo eso que quieres comer. También aplica para eso. Haciendo eso, yendo a tal lugar, ¿puedo terminar siendo dominado por eso? 1 Corintios 6:2 es el mismo verso del punto número 2, pero lo vamos a ampliar. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces tú sabes dónde estás entrando y qué tanto te estás involucrando para terminar siendo dominado por eso. Cuando ya no lo puedes dejar, es que ya estás totalmente dominado. Dice, no, yo lo dejo, dejo de hacer eso cuando yo quiero. Y lo sigues haciendo, te das cuenta que realmente estás esclavo de eso. Y eso ya te domina. Tú no tienes dominio sobre eso, eso te domina a ti. Lo que pienso hacer podría llegar a controlarme en un corto, mediano, largo plazo. ¿Realmente quieres involucrarte en eso? Que quizás pueda dominar tu vida. Tienes que pensar en eso antes de decidir. Otro verso que no está en el punto número 3, que lo puedes anotar. Romanos 6:16. Romanos 6:16, y dice así, te lo voy a leer de la NTV. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Romanos 6:16. Pero lo importante está en la primera parte, dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de lo que decide obedecer? Si tú estás constantemente cediendo y diciendo sí a algo, probablemente ya eres esclavo de eso. Porque a todo lo que le dices sí, finalmente va a llegar un momento donde no le vas a poder decir no. Porque eso ya te domina totalmente. Y Jesús vino a romper eso. Esa es nuestra esperanza. No es simplemente saber lo que está mal, es dónde está nuestra esperanza. Es Cristo. Y por último, punto número 4. La cuarta pregunta que tienes que hacer. Hacer esto, ¿qué dice ahí? ¿Será edificante para mí y o para otros? Hacer esto, o involucrarme en esto, o ir a tal lugar, o el estar con tal persona, o lo que sea, ponle el nombre que quieras. ¿Será edificante para mí y o para otros? Y la cita está en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Con eso que estás pensando, ¿tu fe está siendo edificada o no? ¿O está siendo destruida? No solamente pensar en ti, pensar en los demás. ¿Ves? En tus hermanos en la fe. Eso que estás haciendo, en eso que estás participando, ¿la fe de otros va a ser edificada o no? ¿O va a ser un tropiezo el que hagamos o participemos en eso? Entonces, esto servirá para que todos seamos transformados de acuerdo a la imagen de Jesús. ¿Se acuerdan Romanos 8:29? Que todas las cosas Dios las ayuda para bien, pero ¿cuál es su propósito? Que todos seamos transformados conforme a la imagen de Cristo. ¿Eso que estás haciendo va a ayudar a que tú seas transformado a la imagen de Cristo o va a ayudar a que otros sean transformados a la imagen de Cristo? Ahí hay 4 preguntas. Ya no es si comes esta cosa o no, te va a hacer bien. Piensa así. Ese es nuestro parámetro, ese es nuestro estándar neotestamentario para nosotros en Cristo. Entonces, es eso. Vivimos para agradar a Dios. Vivamos para agradar a Dios. No para agradarnos a nosotros mismos. Y cuando vives para agradar a Dios, en tu vida, en mi vida, va a haber algo que se llama gozo.